Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Lecturas de Riquezas, en donde encontrarás resúmenes y análisis de los mejores libros sobre finanzas, mentalidad y crecimiento personal, seleccionados para ayudarte a alcanzar tus metas y superar tus propios límites. Cada resumen está diseñado para extraer las lecciones más poderosas y prácticas, brindándote el conocimiento necesario para transformar tu vida. Resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre. Robert Kiyosaki. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki nos presenta una historia que desafía las creencias tradicionales sobre el dinero y la educación financiera. La narrativa se centra en su propia vida, donde creció con dos figuras paternas que marcaron su forma de ver el mundo de las finanzas. A través de estas dos figuras, Kiyosaki nos muestra las diferencias clave entre dos mentalidades opuestas, la mentalidad que conduce a la riqueza y la que perpetúa la mediocridad financiera. Desde su infancia, Kiyosaki estuvo rodeado por dos figuras paternas que representaban dos enfoques completamente diferentes sobre el dinero. Por un lado, estaba su padre pobre, quien adoptaba el paradigma tradicional del éxito: estudiar mucho, conseguir un empleo estable y trabajar duro para ganar un salario. A pesar de ser muy educado y tener un puesto en el gobierno, este padre nunca alcanzó la independencia financiera y murió con deudas. Para Kiyosaki, esto refleja cómo una falta de educación financiera puede limitar las posibilidades de generar riqueza, incluso para aquellos que tienen trabajos bien remunerados. Por otro lado, estaba su padre rico, quien no tenía una educación formal avanzada, pero poseía un profundo entendimiento de las dinámicas del dinero, la inversión y los negocios. Este padre, aunque comenzó con recursos limitados, logró alcanzar un gran éxito financiero gracias a su enfoque de adquirir activos, invertir y asumir riesgos calculados. A través de su padre rico, Kiyosaki aprendió principios fundamentales que marcarían su vida, cómo construir riqueza, cómo aprovechar las oportunidades financieras y, sobre todo, cómo utilizar el dinero de manera estratégica para que trabajara para él. La historia comienza cuando Kiyosaki, aún joven, se asoció con su amigo Mike con el sueño de hacerse ricos. En busca de orientación, ambos acudieron al padre rico, quien aceptó enseñarles bajo la condición de que estuvieran dispuestos a aprender a través de la experiencia y no solo de la teoría. Así, el padre rico les introdujo en conceptos esenciales sobre el dinero, los cuales serían cruciales para su futuro. El dinero no es un fin, sino una herramienta. El padre rico enseñó a los jóvenes que el dinero debe ser usado estratégicamente, no perseguido de manera ciega. La importancia de la educación financiera. Kiyosaki aprendió que, más allá de cuánto dinero uno gane, lo que realmente importa es cuánto se conserva, se multiplica y se protege. Este tipo de educación práctica, que no se enseña en las escuelas, es la clave del éxito financiero. Las diferencias entre los dos padres se hacen más evidentes cuando Kiyosaki empieza a comparar los consejos financieros que cada uno le daba. A través de este contraste, se hace evidente que las mentalidades que definen a las personas ricas son completamente distintas a las de quienes luchan financieramente. Mientras que el padre pobre veía el trabajo como la única manera de generar ingresos, el padre rico enseñaba que el trabajo debía ser una herramienta para adquirir experiencia y aprender habilidades financieras, no una dependencia exclusiva del salario. En cuanto al riesgo, el padre pobre evitaba cualquier tipo de riesgo, prefiriendo la estabilidad, mientras que el padre rico promovía asumir riesgos calculados e invertir en oportunidades para construir riqueza. El padre pobre asociaba la riqueza con la codicia y creía que ganar dinero era algo difícil y casi inmoral. Por el contrario, el padre rico veía la riqueza como una vía hacia la libertad y una oportunidad para generar un impacto positivo en la vida de los demás. A medida que Kiyosaki fue creciendo y comenzó a trabajar para el padre rico con un salario simbólico, pronto descubrió valiosas lecciones sobre el mundo de los negocios y el dinero. A través de estas experiencias, aprendió que lo más importante no es trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje para uno. El padre rico le enseñó que depender exclusivamente de un salario podría llevar a una trampa financiera, trabajar más para pagar más deudas y aumentar el consumo. En lugar de eso, es esencial aprender a invertir en activos que generen ingresos pasivos, para no tener que depender nunca de un trabajo tradicional para mantener el flujo de dinero. Otra lección fundamental que el padre rico le transmitió fue el poder del aprendizaje práctico. En lugar de enfocarse en obtener títulos académicos, el padre rico animó a Kiyosaki a aprender habilidades prácticas como ventas, negociación y liderazgo. Según él, estas habilidades son mucho más valiosas para lograr el éxito financiero que cualquier educación formal. Además, el padre rico le enseñó la importancia de controlar las emociones al tratar con el dinero. El miedo y la codicia son dos fuerzas que afectan las decisiones financieras de muchas personas. El miedo a perder dinero puede hacer que las personas eviten invertir, mientras que la codicia puede llevar a un gasto imprudente. Para lograr el éxito financiero, Kiyosaki aprendió que era necesario mantener la calma,
tomar decisiones informadas y actuar con determinación. Una de las lecciones más importantes que el padre rico compartió con Kiyosaki fue la idea de que la riqueza no se trata simplemente de tener mucho dinero, sino de tener la mentalidad correcta. Según el padre rico, las personas con mentalidad de pobreza tienden a gastar todo lo que ganan y a invertir en cosas que no generan valor a largo plazo. En cambio, las personas con mentalidad de riqueza están siempre buscando maneras de hacer que su dinero crezca, incluso si parten de recursos limitados. El padre rico también criticó fuertemente el sistema educativo tradicional, al que consideraba responsable de preparar a las personas solo para ser empleados. Según Kiyosaki, las escuelas no enseñan habilidades esenciales como manejar deudas, invertir o identificar oportunidades de negocio. Como resultado, muchas personas terminan atrapadas en el carrusel de las ratas, un ciclo interminable de trabajar para pagar deudas y cubrir gastos, sin tiempo ni recursos para construir riqueza. En resumen, la introducción del libro plantea una pregunta esencial: ¿cuál es tu mentalidad? Kiyosaki deja claro que la diferencia entre el padre rico y el padre pobre no es solo económica, sino filosófica. El padre pobre representa la mentalidad de escasez y dependencia, mientras que el padre rico encarna una visión de abundancia, libertad y responsabilidad personal. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. En la lección 1 de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki comparte una de las lecciones más poderosas que su padre rico le enseñó sobre el dinero: los ricos no trabajan por dinero. Este concepto desafía lo que muchas personas consideran como el camino tradicional hacia la seguridad financiera, que consiste en estudiar, conseguir un buen trabajo y ahorrar. Según Kiyosaki, este enfoque, aunque puede ofrecer estabilidad temporal, no conduce a la libertad financiera. En cambio, él explica cómo los ricos entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, en lugar de ser esclavos de un salario. La creencia tradicional, según la cual el éxito financiero depende de tener un buen trabajo, es la que la mayoría de las personas sigue. Desde pequeños, se nos enseña que estudiar y conseguir un empleo bien remunerado es la clave para tener una vida financiera estable. Luego, nos dicen que ahorremos y vivamos dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, Kiyosaki explica que depender de un salario limita nuestro crecimiento, porque estamos sujetos a los altibajos del mercado y al riesgo de perder nuestro empleo. Además, cuando las personas ganan más dinero, a menudo sus gastos también aumentan. Esto da lugar a lo que él llama la carrera de la rata, un ciclo interminable en el que las personas trabajan más para pagar más cuentas, sin lograr generar verdadera riqueza. Aquí es donde entra la lección de su padre rico, quien le enseñó que el dinero debe ser entendido como una herramienta. En lugar de trabajar por dinero, las personas deben aprender a hacer que el dinero trabaje para ellas. Para ello, hay que enfocarse en conceptos como activos, pasivos, flujo de efectivo e inversión. El padre rico también le enseñó la importancia de crear fuentes de ingresos pasivos, tener sistemas o activos que generen dinero de forma automática, sin que se requiera un esfuerzo constante. Además, le inculcó una mentalidad emprendedora, enseñándole a buscar oportunidades de negocio que pudieran convertirse en fuentes de ingresos estables. Para demostrar este enfoque, Kiyosaki recuerda una historia de su infancia, cuando él y su amigo Miik le pidieron a su padre rico que les enseñara sobre dinero. El padre los contrató para trabajar en su tienda, pero les pagó un salario muy bajo. Después de algunas semanas, Kiyosaki y Mike se sintieron frustrados y cuestionaron por qué no estaban recibiendo un pago más alto. Fue entonces cuando el padre rico les explicó una lección crucial: las emociones como el miedo y la codicia pueden controlar las decisiones financieras. El miedo a no tener suficiente dinero obliga a muchas personas a aceptar trabajos mal remunerados, mientras que la codicia las lleva a gastar de más, sin crear valor real. Una de las lecciones más importantes que les transmitió el padre rico fue la diferencia entre activos y pasivos. Kiyosaki aprendió que los activos son aquellos bienes que generan ingresos, como propiedades que producen renta, acciones o negocios. Por el contrario, los pasivos son aquellos que consumen dinero, como una hipoteca, un préstamo para un automóvil o las deudas con tarjetas de crédito. Muchas personas cometen el error de pensar que su casa es un activo, cuando en realidad, si no está generando ingresos y solo requiere gastos, es un pasivo. Para Kiyosaki, la clave para salir de la carrera de la rata es acumular activos que generen ingresos pasivos, permitiendo que el dinero trabaje para uno. El padre rico también le enseñó a Kiyosaki a identificar oportunidades de inversión. En lugar de ver el dinero simplemente como algo que se gana y se gasta, el padre rico le mostró cómo reconocer oportunidades que otras personas podrían pasar por alto. Para hacerlo, Kiyosaki tuvo que aprender a pensar de manera crítica, comprender los números detrás de cualquier inversión y tomar decisiones rápidas y calculadas. El padre rico solía decir:
Las oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente, lo que subraya la importancia de la educación financiera para poder identificar y aprovechar las oportunidades. Otra lección importante fue la necesidad de romper la dependencia de un salario. Sin ingresos pasivos o activos que trabajen para uno, las personas se ven obligadas a permanecer en empleos que no les gustan, trabajando largas horas solo para cubrir gastos. Este ciclo genera estrés, falta de tiempo para disfrutar de la vida y una jubilación financieramente inadecuada. La alternativa que propone el Padre Rico es construir un sistema de ingresos diversificados, lo que ofrece mayor libertad financiera y la posibilidad de elegir cómo vivir. Finalmente, Kiyosaki concluye este capítulo resaltando el mensaje principal: cambiar nuestra perspectiva sobre el dinero. En lugar de verlo como algo que se gana y se gasta, debemos verlo como una herramienta que se puede multiplicar mediante inversiones inteligentes. Este cambio de mentalidad es lo que permite a las personas escapar de la carrera de la rata y construir un futuro financiero estable. Kiyosaki nos invita a comprender que la verdadera libertad financiera no viene de un salario, sino de aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Lección 2. Comprender la diferencia entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki comenzó a aprender una de las lecciones más fundamentales de su educación financiera gracias a su Padre Rico: la diferencia entre activos y pasivos. Aunque parecía un concepto sencillo, pronto se dio cuenta de que esta comprensión sería clave para alcanzar la libertad financiera, algo que muchos no logran debido a su falta de conocimiento sobre esta distinción básica. En la mentalidad tradicional, la riqueza se asociaba con poseer bienes materiales como una casa, un automóvil o electrodomésticos de lujo. Muchas personas creen que estos bienes son la clave del éxito financiero, pero Kiyosaki rápidamente se dio cuenta de que este enfoque no conduce necesariamente a la libertad financiera. De hecho, muchas de esas riquezas eran en realidad pasivos disfrazados de activos. En lugar de generar ingresos, solo producían gastos constantes. Por ejemplo, pensaba en la casa propia. Aunque muchas personas la consideran una inversión, Kiyosaki les enseñaba que, si no genera ingresos, no es realmente un activo. Los pagos de la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento y los seguros transforman una casa en un pasivo, porque está constantemente drenando recursos en lugar de generarlos. Lo mismo ocurría con un automóvil de lujo, que aunque representaba éxito y estatus, también venía con pagos de préstamo, depreciación y gastos de mantenimiento, lo que lo convertía en una fuente constante de salida de dinero. La lección clave que Kiyosaki aprendió era que no basta con mirar el valor aparente de los bienes, sino comprender su verdadera naturaleza económica. Aquí fue cuando el Padre Rico comenzó a explicar la diferencia entre activos y pasivos de una manera clara y práctica. ¿Qué son los activos? Kiyosaki definió los activos como todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Los activos son aquellos que generan ingresos constantes o aumentan de valor con el tiempo. Ejemplos de activos incluyen propiedades de alquiler, acciones, bonos, fondos de inversión, negocios rentables o regalías de libros y música. Estos bienes permiten que el dinero trabaje para ti, generando un flujo constante de efectivo. ¿Y los pasivos? Los pasivos, por otro lado, son todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Representan gastos recurrentes o deudas que no producen ningún beneficio financiero. Esto incluye préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, deudas estudiantiles, automóviles y propiedades que no generan ingresos. Kiyosaki enfatizó que la verdadera riqueza se construye acumulando activos que generen flujo de efectivo positivo, no pasivos que drenen tus recursos. Una de las ideas más importantes que Kiyosaki compartió fue el concepto de flujo de efectivo. Los activos producen un flujo de efectivo positivo, lo que significa que generan ingresos, mientras que los pasivos generan un flujo de efectivo negativo, porque siempre requieren pagos sin ofrecer retorno. Kiyosaki utilizó un modelo simple para ilustrar cómo el dinero fluye en las finanzas de diferentes grupos de personas. La clase pobre, según Kiyosaki, vive bajo el patrón de recibir un salario y gastarlo rápidamente en necesidades básicas como alquiler, comida y transporte. No adquieren activos, lo que los mantiene atrapados en un ciclo de dependencia del salario. La clase media, aunque puede ganar más, destina la mayoría de su dinero a pasivos como hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Aunque tienen un nivel de vida más alto, en realidad están atrapados en la carrera de la rata, trabajando más para pagar más sin generar verdaderos activos. La clase rica, por el contrario, enfoca sus ingresos en activos que generan más ingresos. Estos activos se reinvierten constantemente, creando un ciclo de riqueza autosostenible. Sin embargo, uno de los mayores errores que cometen las personas, según Kiyosaki, es confundir los pasivos con los activos. Las instituciones financieras y las normas sociales tienden a reforzar esta confusión. Por ejemplo, las casas propias son promovidas como inversiones, pero a menudo no lo son,
ya que representan gastos constantes en lugar de generar ingresos. Lo mismo ocurre con los automóviles, que rara vez generan valor económico, y en su lugar, pierden valor con el tiempo. El padre rico enseñó a Kiyosaki que para construir riqueza real, es fundamental adquirir activos que generen ingresos, no solo bienes que solo producen gastos. A través de estas lecciones, Kiyosaki comenzó a ver el mundo de una forma completamente diferente, aprendiendo a identificar y acumular activos que generaran un flujo de efectivo positivo. Para aquellos que desean salir de la carrera de la rata y comenzar a construir riqueza, Kiyosaki ofrece un enfoque estratégico. Educarse financieramente, aprender a identificar oportunidades de inversión y comprender cómo funcionan los diferentes activos. Invertir en activos generadores de ingresos. Ejemplos incluyen comprar propiedades de alquiler en zonas con alta demanda, invertir en acciones que paguen dividendos regulares, iniciar negocios que puedan operar sin presencia constante o crear productos y servicios que generen regalías. Reducir los pasivos. Limitar los gastos en bienes que no generan ingresos, como compras impulsivas, préstamos innecesarios y objetos de lujo. Desde temprana edad, el padre rico de Kiyosaki le enseñó a ver las finanzas a través de la lente de activos y pasivos. En su tienda, Robert y su amigo Mike aprendieron a reinvertir sus ganancias en pequeñas inversiones que podrían crecer con el tiempo. Les enseñó a buscar oportunidades en mercados subestimados, analizar el potencial de un activo para generar ingresos sostenibles y evitar las trampas de los pasivos disfrazados. Kiyosaki subrayó que el éxito financiero comienza con un cambio de mentalidad. Las personas deben dejar de pensar en términos de ganar y gastar y comenzar a pensar en términos de adquirir y multiplicar. Esto significa adoptar una perspectiva a largo plazo, en lugar de buscar gratificación inmediata, invertir en activos que generen riqueza en el futuro. Ser disciplinado, resistir la tentación de comprar pasivos innecesarios. Ser creativo, identificar formas de aumentar los ingresos pasivos. En resumen, Kiyosaki argumentó que la clave para construir una base sólida de riqueza es comprender la diferencia entre activos y pasivos. Aquellos que se educan financieramente, acumulan activos y minimizan sus pasivos, están mejor posicionados para alcanzar la libertad financiera. Este enfoque no solo ofrece una guía práctica para manejar el dinero, sino que también desafía las normas sociales sobre lo que significa ser rico. Lección 3. La importancia de la educación financiera. En esta lección, Robert Kiyosaki nos cuenta sobre uno de los mayores impedimentos para alcanzar la libertad financiera, la falta de educación financiera práctica. Aunque los avances en la educación formal son innegables, Kiyosaki critica duramente el sistema educativo tradicional, que está más centrado en preparar a las personas para ser empleados que en enseñarles a manejar, invertir y multiplicar su dinero. Según él, esta carencia de conocimientos financieros es lo que lleva a tantas personas a vivir atrapadas en la carrera de la rata, sin saber cómo tomar decisiones inteligentes que transformen sus vidas económicamente. Kiyosaki señala que el sistema educativo tradicional está diseñado para formar trabajadores, no emprendedores ni inversores. Desde pequeños, nos enseñan a obtener buenas calificaciones, conseguir un trabajo estable y ahorrar dinero en una cuenta bancaria. Aunque estos pasos pueden ser útiles para alcanzar una estabilidad básica, rara vez conducen a la verdadera libertad financiera. Y es que, según Kiyosaki, el sistema no nos prepara para enfrentar los desafíos económicos del mundo real, como manejar deudas de manera estratégica, identificar oportunidades de inversión o protegerse contra la inflación y los cambios económicos. El padre pobre de Kiyosaki, su figura paterna biológica, encarna este paradigma. Era un hombre bien educado y con un empleo estable, pero nunca logró acumular riqueza porque se apegaba a las reglas tradicionales del sistema. En cambio, su padre rico le mostró que la verdadera clave del éxito económico radicaba en la educación financiera. Para Kiyosaki, el conocimiento sobre dinero y finanzas es lo que realmente abre puertas y ofrece varias ventajas fundamentales. Comprensión del dinero. Aprender cómo funciona el dinero permite tomar decisiones informadas sobre cómo ganarlo, gastarlo, ahorrarlo e invertirlo. Identificación de oportunidades. Con una base sólida en finanzas, las personas pueden reconocer inversiones rentables y evitar riesgos innecesarios. Control sobre las finanzas. La educación financiera brinda herramientas para evitar caer en deudas insostenibles, minimizar impuestos y aumentar los ingresos pasivos. El padre rico solía decir, el dinero es una herramienta, si no sabes cómo usarlo, te controlará en lugar de que tú lo controles. En su relato, Kiyosaki también menciona una serie de conceptos que deberían ser parte de la educación básica, pero que rara vez se enseñan en las escuelas tradicionales. Algunos de estos son activos y pasivos. La mayoría de las personas no entiende cómo distinguir entre ambos, lo que las lleva a acumular deudas innecesarias en lugar de construir riqueza. El impacto de los impuestos. Los impuestos son uno de los mayores gastos para cualquier persona.
Aprender a minimizarlos legalmente a través de inversiones y estrategias financieras es crucial. El poder del interés compuesto. Pocas personas comprenden cómo las inversiones a largo plazo, como las cuentas de jubilación o los fondos indexados, pueden generar riquezas significativas con el tiempo. Deuda buena versus deuda mala. No toda deuda es perjudicial. La deuda buena, como los préstamos para inversiones que generan ingresos, puede ser una herramienta poderosa si se usa correctamente. El flujo de efectivo. Entender cómo administrar el flujo de efectivo personal y empresarial permite mantener una salud financiera sólida. Kiyosaki también advierte sobre los costos de la ignorancia financiera. Para él, la falta de educación financiera trae graves consecuencias, como el endeudamiento excesivo. Muchas personas caen en la trampa de las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y otras deudas porque no entienden el impacto que esto puede tener a largo plazo. Además, sin una educación financiera adecuada, es común no planificar el futuro de manera efectiva, lo que puede llevar a no ahorrar lo suficiente para la jubilación o depender completamente de pensiones que no alcanzan para cubrir los gastos. Otro problema es la incapacidad de aprovechar las oportunidades. La ignorancia financiera impide que muchas personas inviertan en negocios, bienes raíces o activos que podrían cambiar por completo su situación económica. Kiyosaki menciona cómo muchas personas gastan todos sus ingresos en gastos básicos y lujos inmediatos, sin pensar en construir activos. Este ciclo perpetúa la dependencia de un salario y evita la acumulación de riqueza. Para superar estas deficiencias, Kiyosaki sugiere adoptar un enfoque proactivo para adquirir educación financiera. Recomienda leer libros sobre finanzas personales, como Padre Rico, Padre Pobre, asistir a talleres y cursos, aprender de mentores exitosos y practicar con pequeñas inversiones. Mantenerse actualizado también es fundamental, ya que el mundo financiero está en constante cambio. El Padre Rico de Kiyosaki entendió que la educación financiera no se trata solo de aprender teoría, sino de aplicar esos conocimientos en situaciones prácticas. Un ejemplo de esto es cuando Kiyosaki y su amigo Mike querían ganar dinero. El Padre Rico no les ofreció un trabajo tradicional, sino que les enseñó a identificar oportunidades en su entorno. Juntos, reutilizaron materiales para vender y obtener beneficios, una experiencia que les mostró que el conocimiento financiero se puede aplicar en cualquier contexto. Kiyosaki también resalta que la educación financiera no solo implica aprender conceptos técnicos, sino también adoptar una mentalidad adecuada. La mentalidad de abundancia es clave, creer que siempre hay oportunidades para generar riqueza. Aceptar el riesgo es otra pieza fundamental, pues todas las inversiones conllevan algún grado de incertidumbre, pero el conocimiento y la preparación pueden minimizar esos riesgos. Finalmente, la persistencia es crucial. La educación financiera es un proceso continuo que requiere tiempo y esfuerzo. En resumen, esta lección nos muestra que la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad. Sin ella, las personas quedan atrapadas en patrones financieros dañinos. En cambio, aquellos que adquieren este conocimiento pueden tomar control sobre su vida económica y crear un futuro próspero. Para Kiyosaki, el primer paso hacia la libertad financiera es reconocer la importancia de la educación financiera y comprometerse a aprender de manera continua. Lección 4. Dominar el flujo de dinero. En la cuarta lección de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki introduce uno de los conceptos más importantes para alcanzar la libertad financiera, el flujo de dinero, o cash flow. Este término hace referencia al movimiento del dinero dentro y fuera de nuestras finanzas personales o de un negocio. Para Kiyosaki, comprender y dominar el flujo de efectivo es crucial para escapar de la carrera de la rata y lograr la libertad económica. Lo esencial es identificar cómo se maneja el dinero en cada nivel socioeconómico y adoptar los hábitos financieros de los ricos. Kiyosaki comienza describiendo 3 patrones principales de flujo de dinero, que corresponden a los pobres, la clase media y los ricos. Cada grupo maneja su dinero de manera diferente, lo que influye directamente en su capacidad para generar riqueza. El flujo de dinero de los pobres. Los pobres generalmente dependen de un solo ingreso, como un salario fijo o trabajos ocasionales. Sin embargo, todo lo que ganan se destina a cubrir necesidades básicas, comida, alquiler, servicios públicos y transporte. Debido a esto, no hay dinero sobrante al final del mes para ahorrar o invertir, lo que perpetúa su situación financiera. Este grupo vive atrapado en un ciclo constante de supervivencia, donde no hay espacio para acumular activos o mejorar su situación económica. El flujo de dinero de la clase media. La clase media suele tener ingresos más altos que los pobres, ya que obtienen su dinero de trabajos asalariados o de profesiones estables. Aunque estos ingresos pueden ser mayores, muchos en la clase media los utilizan para adquirir pasivos, como hipotecas de casas grandes que no generan ingresos, préstamos estudiantiles que no tienen retorno financiero y autos costosos que pierden valor con el tiempo.
Aunque tienen una apariencia de estabilidad, el hecho de gastar sus ingresos en estos pasivos en lugar de en activos los mantiene atrapados en un ciclo financiero similar al de los pobres. Trabajan arduamente para mantener su estilo de vida, pero sus inversiones en pasivos les impiden generar riqueza a largo plazo. El flujo de dinero de los ricos. Los ricos, por otro lado, no dependen únicamente de un salario. Utilizan sus ingresos para adquirir activos que generan ingresos pasivos, como bienes raíces que producen alquileres, acciones que pagan dividendos y negocios que funcionan sin la intervención constante del dueño. Mientras que los ricos minimizan sus gastos personales y evitan acumular pasivos innecesarios, su dinero trabaja para ellos. En lugar de gastar, reinvierten constantemente en más activos, creando un ciclo positivo de crecimiento y acumulación de riqueza. Los ricos ven cada dólar como un empleado que debe generar más dinero, y es esta mentalidad de inversión lo que les permite crear una verdadera riqueza. Kiyosaki usa un diagrama simple para ilustrar cómo fluye el dinero en cada grupo social. Para los pobres, el dinero entra en forma de salario y se gasta en necesidades básicas sin dejar espacio para ahorro o inversión. La clase media también depende de su salario, pero gasta en deudas y pasivos, lo que incrementa sus obligaciones financieras. En cambio, los ricos generan ingresos a partir de sus activos, y esos ingresos se reinvierten en más activos, lo que aumenta su patrimonio neto. Kiyosaki aconseja a los lectores dibujar su propio cuadro de flujo de efectivo, para que puedan ver cómo manejan su dinero y qué ajustes pueden hacer para mejorar su situación financiera. ¿Cómo cambiar el flujo de efectivo para generar riqueza? El autor ofrece estrategias claras para cambiar el flujo de dinero de un ciclo negativo, gastos y deudas, a uno positivo, acumulación de activos. Algunas de estas estrategias incluyen: invertir en activos generadores de ingresos, adquirir bienes raíces que generen alquileres, iniciar un negocio que funcione sin la intervención constante del dueño o invertir en acciones, bonos o fondos indexados. Reducir gastos innecesarios, analizar y eliminar los gastos mensuales que no son esenciales, liberando dinero que puede ser invertido en activos. Evitar los pasivos. Antes de realizar una compra importante, preguntarse si ese gasto pondrá dinero en el bolsillo o lo sacará. Si la respuesta es la segunda opción, reconsiderar la compra. Generar múltiples fuentes de ingresos, emprender negocios paralelos, monetizar habilidades o pasatiempos y crear ingresos pasivos a través de inversiones. Reinvertir las ganancias. En lugar de gastar el dinero generado por los activos, reinvertirlo en más activos para acelerar el crecimiento de la riqueza. Para Kiyosaki, dominar el flujo de dinero no es solo cuestión de números, sino también de mentalidad. Cambiar de una mentalidad de consumidor a una mentalidad de inversor requiere disciplina, educación financiera y paciencia. La clave es resistir la tentación de gastar en lujos innecesarios y priorizar la inversión en activos que generen ingresos. Además, es importante aprender continuamente sobre nuevas formas de invertir y manejar el dinero, sabiendo que la construcción de riqueza lleva tiempo. El ejemplo de las propiedades inmobiliarias. El padre rico de Kiyosaki enseñó a Robert a identificar oportunidades en bienes raíces. En lugar de comprar una casa cara para vivir, sugirió adquirir propiedades más pequeñas que generaran ingresos por alquiler. Estos ingresos no solo cubrían los gastos de las propiedades, sino que también proporcionaban flujo de efectivo adicional que podía reinvertirse en más activos. Este enfoque permitió a Kiyosaki generar múltiples flujos de ingresos pasivos, lo que le permitió eventualmente dejar su empleo tradicional y dedicarse completamente a sus negocios. Conclusión: el flujo de dinero como clave para la libertad financiera. En conclusión, Kiyosaki subraya que el flujo de dinero es la columna vertebral de las finanzas personales. Saber cómo manejarlo correctamente puede marcar la diferencia entre trabajar toda la vida para sobrevivir y alcanzar la libertad financiera. La clave es pensar como los ricos, usar el dinero para adquirir activos que generen ingresos, evitando los gastos innecesarios que drenan las finanzas. Dominar el flujo de efectivo y adoptar una mentalidad de inversor son los pasos fundamentales para construir una riqueza duradera y alcanzar la verdadera libertad económica. Lección 5. El poder de las corporaciones. En esta lección, Robert Kiyosaki se sumerge en uno de los secretos más poderosos que los ricos utilizan para proteger su riqueza, minimizar sus impuestos y maximizar sus beneficios financieros: las corporaciones. El padre rico le explicó que el sistema financiero y fiscal está diseñado para favorecer a las corporaciones, pero la mayoría de las personas no entiende cómo aprovechar estas ventajas legales. A lo largo de esta lección, Kiyosaki nos muestra por qué aprender sobre las corporaciones es esencial si queremos construir una riqueza sostenible. ¿Qué es una corporación y por qué es importante? Una corporación, tal como lo define Kiyosaki, es una entidad legal separada de sus propietarios. Desde una perspectiva legal y fiscal, una corporación puede poseer activos, generar ingresos,
pagar impuestos y contraer deudas, de manera similar a una persona. Los ricos utilizan las corporaciones principalmente por tres razones clave. Protección legal. Al operar bajo una corporación, los activos personales del propietario están protegidos. Si la corporación enfrenta problemas legales, las responsabilidades no afectan directamente al patrimonio personal del dueño. Ventajas fiscales. Las corporaciones tienen acceso a deducciones y beneficios fiscales que las personas físicas no pueden aprovechar. Por ejemplo, pueden deducir gastos relacionados con el negocio antes de pagar impuestos, lo que reduce la cantidad de ingresos que se gravan. Facilidad para acumular riqueza. Las corporaciones permiten reinvertir las ganancias en el negocio con impuestos más bajos, lo que acelera el crecimiento financiero. La diferencia entre empleados y dueños de corporaciones. Kiyosaki explica que existe una diferencia fundamental en la forma en que los empleados y los dueños de corporaciones manejan sus ingresos y pagan impuestos. Este contraste se resume en dos modelos. Modelo tradicional, empleados y autoempleados. Los empleados reciben su salario, y antes de que puedan usarlo, deben pagar impuestos sobre el total de sus ingresos. Después de los impuestos, lo que queda se utiliza para cubrir sus gastos personales. Este modelo limita considerablemente las oportunidades de ahorrar e invertir, ya que el gobierno se lleva una parte significativa del ingreso. Modelo corporativo. Dueños de negocios. Los dueños de corporaciones generan ingresos a través de sus negocios, pero antes de calcular los impuestos, pueden deducir una serie de gastos relacionados con el negocio, como oficinas, vehículos, empleados, viajes, etc. Esto reduce el ingreso gravable, lo que les permite pagar menos impuestos y utilizar los ingresos restantes de manera más eficiente. Ejemplo práctico. Ventajas fiscales de las corporaciones. El padre rico pone un ejemplo sencillo pero revelador. Supongamos que un empleado gana 100,000 pesos al año. Ese empleado podría pagar un 30% de impuestos, lo que le deja 70,000 pesos para cubrir sus gastos personales. Ahora, si un dueño de corporación gana los mismos 100,000 pesos, pero deduce 50,000 pesos en gastos relacionados con su negocio, su ingreso gravable se reduce a 50,000 pesos. Si la tasa impositiva sobre este monto es del 20%, el dueño de la corporación solo pagaría 10,000 pesos en impuestos y quedaría con 90,000 pesos. Este ejemplo muestra cómo las corporaciones permiten maximizar los ingresos de manera legal. El poder de los gastos deducibles. Uno de los mayores beneficios de operar a través de una corporación es la capacidad de deducir una amplia gama de gastos. Los dueños de corporaciones pueden deducir una serie de gastos operativos, como el alquiler de oficinas, los servicios públicos, el combustible y mantenimiento de vehículos, los viajes de negocios, la educación y formación, e incluso el entretenimiento relacionado con el negocio. Estos gastos no solo reducen los impuestos, sino que permiten reinvertir más dinero en el crecimiento del negocio. Protección de activos mediante corporaciones. Además de las ventajas fiscales, las corporaciones ofrecen una protección legal invaluable. Los ricos utilizan estas estructuras corporativas para separar bienes personales y empresariales. Los activos personales del propietario, como su casa y cuentas bancarias, están protegidos si el negocio enfrenta demandas o deudas. Crear múltiples entidades. Para minimizar el riesgo, los ricos dividen sus activos en varias corporaciones. Por ejemplo, una propiedad inmobiliaria podría estar bajo una corporación, mientras que el negocio en sí opera bajo otra. Reducir la exposición personal. Si una corporación enfrenta problemas legales, solo los activos de la corporación están en riesgo, no los bienes personales del propietario. ¿Cómo empezar a utilizar corporaciones? Kiyosaki sugiere que cualquiera que quiera aprovechar los beneficios de las corporaciones debe comenzar por educarse sobre las leyes fiscales y corporativas. Es fundamental comprender las normativas locales y cómo configurar una corporación de manera adecuada. Además, es importante contar con asesoría profesional, como un buen contador o un abogado especializado en negocios, para maximizar los beneficios y cumplir con las leyes. Otro paso importante es elegir el tipo de entidad corporativa más adecuada según el país. En Estados Unidos, por ejemplo, existen diferentes tipos de estructuras corporativas, como la LLC, la S Corp o la C Corp, cada una con sus ventajas y desventajas específicas. Mentalidad empresarial y las corporaciones. El padre rico también subraya que tener éxito con las corporaciones no se trata solo de conocer las leyes fiscales, sino también de adoptar una mentalidad empresarial. Esta mentalidad implica pensar a largo plazo, ver la corporación como una herramienta para construir riqueza a lo largo del tiempo y reinvertir las ganancias en lugar de gastar en lujos. Además, es clave delegar tareas y contratar expertos para manejar los aspectos más complejos del negocio. Conclusión: corporaciones como una herramienta de poder. En resumen,
Kiyosaki nos muestra cómo las corporaciones no solo son herramientas legales y fiscales poderosas, sino que también son fundamentales para alcanzar la independencia financiera. Las corporaciones permiten a los ricos proteger su riqueza, minimizar impuestos y expandir sus negocios de manera eficiente. Aprender a utilizarlas es un paso esencial hacia la construcción de una riqueza sostenible y la libertad financiera. Las corporaciones no solo nos ayudan a proteger nuestros activos, sino que también nos brindan la oportunidad de jugar en el mismo campo que los ricos. Lección 6. Trabajar para aprender, no solo para ganar dinero. En esta lección, Robert Kiyosaki desafía una de las creencias más comunes sobre el empleo, que el objetivo principal de trabajar es ganar dinero. A través de las enseñanzas de su padre rico, Kiyosaki introduce la idea de que el verdadero valor de un trabajo no está en el salario que ofrece, sino en las habilidades y experiencias que se pueden adquirir mientras se trabaja. Según Kiyosaki, estas habilidades son fundamentales para construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. El padre rico le explicó que muchas personas quedan atrapadas en lo que él llama la carrera de la rata. En este ciclo, las personas buscan empleos estables con salarios competitivos, pero rara vez consideran si esos trabajos les están proporcionando habilidades útiles para su futuro. Además, al trabajar solo por dinero, se convierten en esclavos de su salario, y cada aumento de sueldo suele ser seguido por un aumento en el estilo de vida y los gastos, perpetuando su dependencia del empleo. Lo peor de todo, según el padre rico, es que al centrarse únicamente en el salario, muchas personas descuidan el aprendizaje y el crecimiento personal, lo que limita sus opciones a largo plazo. El padre rico aconsejó a Kiyosaki que, en lugar de buscar el trabajo que pague más, las personas deberían buscar empleos que les permitieran desarrollar habilidades necesarias para alcanzar sus objetivos financieros. Estas habilidades, según Kiyosaki, son clave en áreas como ventas y marketing, comunicación y relaciones humanas, gestión empresarial y finanzas e inversión. Kiyosaki resaltó que las personas que aprenden a vender tienen la capacidad de generar ingresos en cualquier situación, y que saber cómo comunicarse eficazmente y construir relaciones sólidas es crucial para liderar equipos, negociar acuerdos y establecer conexiones valiosas. Además, entender cómo administrar un negocio, manejar presupuestos y liderar personas es fundamental para aquellos que desean emprender, y adquirir conocimiento sobre cómo funciona el dinero, los impuestos y las inversiones permite tomar decisiones informadas para construir riqueza. El padre rico también le explicó que es importante experimentar con diferentes roles y sectores. Kiyosaki mismo había trabajado en ventas, gestión y publicidad no porque pagaran bien, sino porque esas experiencias le proporcionaron las habilidades necesarias para convertirse en un empresario exitoso. Según él, trabajar en diferentes industrias ayuda a comprender cómo operan distintos modelos de negocio, enfrentar desafíos variados fortalece la capacidad de adaptación, y al estar expuesto a diferentes contextos, se pueden identificar oportunidades y nichos de mercado. Para ilustrar esta lección, Kiyosaki compartió su propio camino. Después de terminar la universidad, rechazó empleos corporativos bien remunerados y optó por trabajar en la industria de ventas. Aunque el salario no era alto, el trabajo le permitió aprender habilidades críticas, como persuadir a las personas para que compraran productos, construir una red de clientes y manejar el rechazo. Estas habilidades resultaron ser invaluables cuando decidió iniciar su propio negocio. Sin embargo, Kiyosaki también reconoció que cambiar la mentalidad de trabajar solo por dinero a trabajar para aprender no es fácil. Muchas personas enfrentan presión social, temen al fracaso o son impacientes, esperando resultados inmediatos sin darse cuenta de que algunos trabajos, aunque no ofrezcan recompensas financieras inmediatas, pueden ofrecer lecciones valiosas a largo plazo. Kiyosaki sugirió algunas estrategias para elegir trabajos que fomenten el aprendizaje. Primero, es importante evaluar las habilidades necesarias para alcanzar los objetivos personales y buscar empleos que las desarrollen. También recomendó trabajar con mentores y aceptar desafíos, incluso si estos implican salir de la zona de confort, porque estos trabajos suelen ser los que más enseñan. Cada empleo, según él, debe verse como un paso hacia el éxito. El padre rico tenía algunas enseñanzas clave para poner en práctica esta mentalidad de aprender. No trabajes por dinero, trabaja para aprender, decía. También enfatizaba que invierte en ti mismo porque la mejor inversión es en la educación y las habilidades. Y, finalmente, afirmaba que el dinero seguirá al aprendizaje, es decir, cuando se adquieren habilidades valiosas, el dinero llegará eventualmente. Trabajar para aprender, en lugar de simplemente ganar dinero, tiene un impacto profundo en el camino hacia la libertad financiera. Las habilidades adquiridas en el proceso permiten construir fuentes de ingreso pasivo, tomar mejores decisiones financieras y liberarse de la dependencia del empleo. Al tener una gama más amplia de habilidades, es más fácil emprender y generar ingresos de manera independiente.
Esta lección resalta la importancia de adoptar una mentalidad de crecimiento continuo. Para Kiyosaki, los trabajos no son solo una fuente de ingresos, sino una oportunidad para desarrollar las herramientas necesarias para construir riqueza y lograr la independencia financiera. Al enfocarse en el aprendizaje estratégico, cualquier persona puede transformar su relación con el trabajo y el dinero, avanzando un paso más hacia la verdadera libertad financiera. Lección 7. Superar el miedo y las dudas. Una de las lecciones más profundas y transformadoras en Padre Rico, Padre Pobre es la enseñanza sobre cómo superar el miedo y las dudas relacionadas con el dinero y las inversiones. Robert Kiyosaki señala que el miedo al fracaso y a la pérdida financiera es uno de los mayores obstáculos que impiden que las personas construyan riqueza y logren la libertad financiera. A lo largo de su libro, Kiyosaki nos muestra que no se trata solo de los riesgos asociados con el dinero, sino de cómo podemos gestionar esos miedos y aprender de nuestros errores para seguir adelante. En lugar de evitar los riesgos, los ricos aprenden a manejarlos. El miedo es algo profundamente arraigado en la psicología humana. Kiyosaki lo identifica como un factor central que frena a muchas personas cuando se trata de manejar el dinero o tomar decisiones financieras importantes. Para la mayoría de las personas, el miedo a perder dinero se convierte en una barrera que paraliza la acción. Este miedo está relacionado con varias ideas preconcebidas sobre el dinero. La creencia de que el dinero es escaso y debe ser protegido. Las personas a menudo ven el dinero como algo limitado que debe guardarse y no invertirse, lo que genera una mentalidad de escasez. Este tipo de pensamiento limita las oportunidades de crecimiento, porque se enfoca más en evitar pérdidas que en generar ganancias. El temor al riesgo y a lo desconocido. Muchas personas, al no entender cómo funcionan las inversiones o el mercado financiero, sienten un temor irracional al riesgo. Este miedo a lo desconocido bloquea el progreso y mantiene a las personas en su zona de confort. La tendencia a evitar el fracaso. Muchos temen cometer errores y, por lo tanto, evitan tomar decisiones que podrían resultar en pérdidas. Este miedo al fracaso es una de las principales razones por las cuales las personas se quedan atrapadas en trabajos tradicionales y no se atreven a explorar nuevas oportunidades que podrían llevarlas a la riqueza. Pero Kiyosaki explica que, a diferencia de los pobres y la clase media, las personas ricas tienen una relación completamente diferente con el miedo y el riesgo. Mientras que los pobres y la clase media tienden a evitar el riesgo a toda costa, los ricos entienden que el riesgo es una parte inevitable del proceso de creación de riqueza y están dispuestos a tomar riesgos calculados. La clave no está en evitar el miedo, sino en aprender a controlarlo y aprovecharlo. El concepto de riesgo controlado. Los ricos saben que la verdadera riqueza se construye tomando riesgos informados. No se trata de ser temerario, sino de estar dispuestos a asumir riesgos calculados basados en el conocimiento y la preparación. En lugar de temer al fracaso, los ricos lo ven como una oportunidad para aprender. Este cambio de mentalidad es crucial, porque permite que el miedo se convierta en un impulso hacia la acción, no un obstáculo. Tener una visión a largo plazo. La mentalidad rica se basa en la paciencia y la persistencia. La creación de riqueza no ocurre de la noche a la mañana, y los errores y fracasos son solo una parte del proceso. Los ricos entienden que el camino hacia la libertad financiera es largo, y que durante ese trayecto se presentarán algunos fracasos. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. Educación financiera como herramienta contra el miedo. Una de las formas más efectivas de superar el miedo es educarse. Kiyosaki enfatiza que, cuando las personas tienen los conocimientos adecuados sobre cómo funciona el dinero, las inversiones y los mercados, el miedo disminuye. El conocimiento se convierte en una poderosa herramienta para tomar decisiones informadas y reducir la incertidumbre. El miedo a perder dinero versus la mentalidad de aprender de los fracasos. Una de las principales diferencias entre los ricos y los pobres, según Kiyosaki, es la forma en que ambos grupos manejan la posibilidad de perder dinero. Mientras que muchas personas tienen miedo de perder dinero y, por lo tanto, se abstienen de invertir, los ricos ven las pérdidas como una oportunidad para aprender. Aprender de los fracasos. Los ricos entienden que perder dinero no es el fin del mundo, es una parte del proceso. La clave está en cómo reaccionas ante el fracaso. En lugar de rendirse o culparse, los ricos analizan lo que salió mal y aprenden de la experiencia. Esta mentalidad de aprender de los errores es lo que les permite seguir adelante, encontrar nuevas oportunidades y, finalmente, tener éxito. Kiyosaki relata cómo él mismo cometió errores financieros al principio de su carrera como inversionista. A pesar de las pérdidas, nunca dejó que el miedo lo paralizara. En lugar de eso, analizó cada error, aprendió de él y utilizó esas lecciones para tomar decisiones más informadas en el futuro. El caso del padre pobre frente al padre rico. El padre pobre de Kiyosaki
que representa la mentalidad tradicional de trabajar para ganar dinero y evitar riesgos, era extremadamente reacio a tomar riesgos financieros. Su miedo al fracaso lo mantenía atrapado en un ciclo de ingresos estables, pero sin crecimiento financiero significativo. En cambio, el padre rico, que entendía cómo manejar el dinero y los riesgos, se enfrentaba a sus miedos de manera proactiva, aprendiendo y ajustando su enfoque constantemente para mejorar. El miedo al qué dirán y a la crítica externa. Otro miedo común que Kiyosaki menciona es el miedo al juicio y la crítica de los demás. Las personas temen que sus amigos, familiares o colegas los critiquen por tomar decisiones arriesgadas, como invertir en bienes raíces o iniciar un negocio propio. Sin embargo, el autor argumenta que la clave para superar este miedo es la autoconfianza y la visión a largo plazo. Los ricos, por lo general, no se preocupan por lo que los demás piensan, ellos están enfocados en sus propios objetivos y no se dejan influenciar por la opinión pública. La importancia de tomar decisiones basadas en tus propios objetivos y en tu conocimiento es crucial. Es común que la sociedad reprenda a aquellos que toman riesgos financieros, pero los ricos saben que este tipo de mentalidad es la que les permitirá obtener la libertad financiera que muchos desean. El miedo como motor de acción, el concepto de salir de la zona de confort. Kiyosaki también explica que el miedo puede ser un motor de acción cuando se aprende a canalizarlo. En lugar de ser un freno, el miedo puede ser un indicador de que te estás desafiando a ti mismo y tomando riesgos que, a largo plazo, traerán grandes recompensas. El miedo es a menudo una señal de que estás fuera de la zona de confort, un lugar donde ocurre el verdadero crecimiento personal y financiero. Conclusión. Superar el miedo y avanzar hacia la libertad financiera. Superar el miedo y las dudas es un paso esencial en el camino hacia la libertad financiera. Según Kiyosaki, es crucial que las personas cambien su mentalidad respecto al dinero, el fracaso y el riesgo. Los ricos no son aquellos que no sienten miedo, sino aquellos que aprenden a manejarlo, tomar decisiones informadas y, sobre todo, aprender de sus errores. Al controlar el miedo y las dudas, las personas pueden avanzar con confianza hacia el éxito financiero y lograr una vida de independencia económica. Lección 8. Comenzar temprano y actuar ahora. En Padre Rico, Padre Pobre, una de las lecciones más poderosas que Robert Kiyosaki comparte es la importancia de comenzar temprano en el camino hacia la independencia financiera. Desde el principio, Kiyosaki enfatiza que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos cuando se trata de crear riqueza. Es difícil comprender cuánto puede impactar el tiempo en el futuro, pero la verdad es que, al invertir desde joven, incluso con pequeñas cantidades, podemos generar resultados impresionantes. Kiyosaki nos anima a no esperar a tener grandes sumas de dinero ni a sentir que estamos listos. El tiempo no espera, y las decisiones que tomamos hoy son las que realmente definirán nuestro futuro. La lección clave aquí es clara: es crucial comenzar ahora, sin importar lo que tengamos o lo que creamos que necesitamos. Uno de los conceptos más importantes que Kiyosaki introduce en este capítulo es el interés compuesto. Él lo describe como una herramienta esencial para quienes buscan construir riqueza a largo plazo. El interés compuesto funciona de una manera fascinante. Los intereses generados por una inversión se reinvierten, lo que, con el tiempo, permite que el dinero crezca exponencialmente. Este proceso puede ser lento al principio, pero con el paso de los años, se convierte en un crecimiento imparable. El poder del interés compuesto es, sin duda, uno de los mayores aliados de las inversiones. Kiyosaki compara este proceso con una bola de nieve que rueda colina abajo. Al principio, la bola es pequeña, pero a medida que avanza, se va haciendo más grande, acumulando más nieve y aumentando su velocidad. De manera similar, cuando empezamos a invertir desde jóvenes, nuestro dinero empieza a crecer cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. Lo que al principio parece una inversión modesta se convierte, con los años, en una cantidad considerable. Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas es la procrastinación. La gente tiende a pensar que necesita esperar el momento perfecto o reunir una gran cantidad de dinero antes de comenzar a invertir. Pero Kiyosaki sostiene que lo más importante es comenzar, incluso si es con una pequeña cantidad. Lo esencial es que, al invertir, estamos aprendiendo cómo manejar el dinero, cómo funciona el riesgo y cómo podemos usar el dinero para generar riqueza. Y, más allá de eso, cada pequeña inversión hecha con el tiempo se acumula y, a la larga, genera más que esperar hasta tener grandes sumas. El costo de esperar para invertir es algo que Kiyosaki destaca como uno de los mayores errores financieros. La gente piensa que tiene todo el tiempo del mundo para tomar decisiones financieras, pero el tiempo no es algo que se pueda recuperar. Cada día que pasa sin invertir es una oportunidad perdida. Cuanto más tarde empieces a invertir, menos tiempo tendrás para que tu dinero crezca a través del poder del interés compuesto.
Kiyosaki hace una comparación entre quienes comienzan a invertir a los 20 años y quienes lo hacen a los 40. La persona que empieza a los 20 tiene 2 décadas más para que su dinero crezca, lo que la coloca en una posición mucho más ventajosa. En este capítulo, Kiyosaki también habla de la mentalidad de actuar ahora. El mensaje es claro: no esperes a tener más dinero ni a que las circunstancias sean perfectas. El momento de actuar es ahora. Una de las razones por las que muchas personas no logran la independencia financiera es porque esperan la oportunidad perfecta, que nunca llega. Empezar hoy, aunque sea con pasos pequeños, es mucho más valioso que esperar a que todo se alinee. La acción es fundamental. Kiyosaki nos recuerda que no importa cuán bien planifiques, si no tomas acción, nada sucederá. Incluso si no tienes todo el conocimiento necesario sobre cómo invertir, lo importante es empezar. Es al actuar, aunque sea con pequeños pasos, que realmente aprendemos. La experiencia práctica, la que obtenemos al tomar decisiones, cometer errores y aprender de ellos, es la que nos permite mejorar y avanzar. Comenzar temprano también da tiempo para aprender de los errores. Kiyosaki señala que cometer errores es parte del proceso y que, de hecho, son lecciones valiosas que nos enseñan a manejar el riesgo y a tomar decisiones más inteligentes. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Al tomar acción y empezar a invertir, incluso con pequeñas cantidades, empezamos a comprender cómo funciona el dinero, cómo se gestionan los riesgos y cómo se pueden diversificar las inversiones. Finalmente, Kiyosaki nos deja con un mensaje claro y urgente: no esperes más. El tiempo es ahora. Las decisiones que tomes hoy tendrán un impacto directo en tu futuro financiero, y lo más importante es comenzar cuanto antes. No importa lo pequeña que sea la inversión al principio, lo que importa es que empieces a tomar acción, aproveches el poder del interés compuesto y aprendas de los errores. De esta manera, estarás construyendo una base sólida para un futuro financiero exitoso. Conclusión: piensa como un rico. Al final de Padre Rico, Padre Pobre, el libro nos deja con una reflexión poderosa: la mentalidad es la clave para alcanzar la libertad financiera. El libro no solo ofrece consejos prácticos sobre cómo hacer dinero, sino que se centra en cambiar nuestra forma de pensar acerca del dinero y la riqueza. Kiyosaki nos invita a pensar como los ricos, a liberarnos de creencias limitantes y adoptar una mentalidad de abundancia, aprendizaje constante y acción decidida. Es una invitación a reprogramar nuestra mente y ver oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos. Kiyosaki explica que la diferencia fundamental entre los ricos y las personas de clase media o baja no radica en su inteligencia o habilidades, sino en su enfoque mental hacia el dinero. Mientras que la mayoría de las personas se limita a buscar seguridad financiera a través de un salario, los ricos piensan en términos de inversión, crecimiento, riesgo calculado y creación de activos. Este cambio de mentalidad es lo que permite a los ricos generar, conservar y aumentar su riqueza a lo largo del tiempo. En este relato, Kiyosaki nos lleva a entender que tener una mentalidad de abundancia es crucial. Nos cuenta que las personas con una mentalidad de escasez están constantemente preocupadas por lo que les falta, temen que el dinero se agote, que las oportunidades desaparezcan, que no puedan alcanzar sus metas. Esta mentalidad limita las posibilidades, ya que creen que los recursos son escasos y que hay que competir por ellos. Los ricos, por otro lado, adoptan una mentalidad de abundancia, lo que los lleva a ver oportunidades donde otros solo ven barreras. Ellos creen que los recursos son infinitos y que, a través del aprendizaje, la innovación y la acción estratégica, siempre habrá una forma de generar riqueza. Esta mentalidad no solo afecta cómo manejan el dinero, sino cómo toman decisiones en su vida diaria. Invierten en su educación, buscan soluciones a los problemas y actúan con determinación. Kiyosaki nos anima a creer en nuestras capacidades, a no limitarnos por lo que nos dice nuestro entorno o nuestra situación actual. El punto de partida no tiene que ser perfecto, pero nuestra mentalidad debe estar orientada hacia el crecimiento. Si creemos que es posible, nuestra mente buscará los caminos y alternativas para hacerlo realidad. Otro tema clave que Kiyosaki destaca es la importancia de la educación financiera continua. Los ricos nunca dejan de aprender. La educación financiera no es algo que termina con un título o el primer éxito, sino un proceso constante que evoluciona con el tiempo. Los ricos entienden que el dinero y las inversiones son temas complejos que cambian y se adaptan, por lo que invierten tiempo y recursos en mejorar sus habilidades financieras. Se mantienen al día con los mercados, las inversiones, las tendencias económicas y las mejores estrategias para hacer crecer su dinero. Este enfoque no se limita solo a la teoría o a la educación formal, sino que también implica experiencia práctica. Los ricos invierten tiempo y dinero aprendiendo a través de la acción, enfrentándose a los desafíos del mercado, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. En cambio, muchas personas de clase media y baja evitan tomar riesgos financieros,
prefiriendo la estabilidad y la seguridad. El miedo a cometer errores y a perder dinero las paraliza, impidiéndoles explorar nuevas oportunidades. La mentalidad de los ricos no es temerosa ni restrictiva. Se alimenta de la curiosidad y la pasión por aprender constantemente sobre cómo funciona el dinero. Esto les permite no solo mantener su riqueza, sino multiplicarla. En lugar de simplemente ahorrar y gastar, se enfocan en cómo hacer crecer sus activos y hacer que el dinero trabaje para ellos. La educación financiera no es una opción para ellos, sino una necesidad. Kiyosaki también destaca el poder de tomar decisiones audaces. Los ricos tienen la capacidad de actuar rápidamente, sin esperar la oportunidad perfecta. Ellos entienden que la incertidumbre y el miedo son parte del proceso, pero no los paralizan. En lugar de quedarse estancados por el miedo a perder dinero, se educan, analizan las opciones y luego actúan con rapidez, confiando en que aprenderán de los resultados, sean buenos o malos. Kiyosaki compara esta actitud con la de muchas personas, que suelen procrastinar, posponiendo decisiones debido a la inseguridad, el miedo al fracaso o el deseo de evitar el riesgo. Sin embargo, esta procrastinación solo lleva a la inacción, lo que significa que nunca se avanza hacia la libertad financiera. Los ricos, por el contrario, saben que la acción es el motor del éxito. Tomar decisiones, aunque imperfectas, es mejor que no tomar ninguna decisión. Una de las claves de la mentalidad de los ricos es el énfasis en buscar oportunidades en lugar de empleos tradicionales. Mientras que la mayoría de las personas se enfocan en conseguir un trabajo estable que les brinde seguridad financiera, los ricos buscan o crean oportunidades que generen ingresos pasivos. Este enfoque les permite generar flujo de efectivo incluso cuando no están trabajando activamente. Kiyosaki pone el ejemplo de su padre rico, quien le enseñó que, en lugar de trabajar toda la vida por un sueldo fijo, lo más inteligente era aprender a invertir en activos que generaran ingresos automáticos, como bienes raíces, negocios, acciones o cualquier otra inversión que ofreciera flujo de dinero constante. Los ingresos pasivos permiten alcanzar la libertad financiera, ya que se puede ganar dinero sin depender de un empleo. Este principio también se aplica al emprendimiento. Los ricos no se conforman con la estabilidad de un empleo, sino que crean negocios que puedan escalar y generar riqueza. El enfoque no está en conseguir un trabajo seguro, sino en construir una seguridad económica propia, mediante la creación de valor, innovación y aprendizaje constante sobre el mercado. Además, Kiyosaki enfatiza el valor de los fracasos. Los ricos no temen cometer errores o perder dinero, lo ven como una oportunidad de aprendizaje. A través de los fracasos, aprenden más rápido que aquellos que evitan el riesgo o la incertidumbre. Los fracasos no son obstáculos, sino lecciones valiosas que les permiten mejorar y perfeccionar sus estrategias financieras. Este concepto es esencial para lograr el éxito a largo plazo. Las personas con mentalidad de riqueza entienden que el camino hacia la riqueza está lleno de altibajos. Cada fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. El miedo al fracaso no es un obstáculo, sino una motivación para seguir buscando nuevas formas de hacer crecer el dinero. Finalmente, el mensaje de Padre Rico, Padre Pobre es claro: la verdadera riqueza comienza en la mente. No se trata solo de las tácticas o estrategias que implementamos, sino de cómo pensamos sobre el dinero, las inversiones y la vida en general. Los ricos no son más inteligentes ni tienen más recursos que los demás, pero sí tienen una mentalidad diferente, una mentalidad de riqueza. Kiyosaki nos invita a abandonar nuestras creencias limitantes y empezar a pensar como los ricos. Si adoptamos esta mentalidad, no solo mejoraremos nuestra situación económica, sino que también podremos crear una vida llena de oportunidades, crecimiento y libertad financiera. La mentalidad de riqueza es el primer paso para lograr el éxito económico, y cualquiera, sin importar su punto de partida, tiene el poder de cambiar su destino si está dispuesto a actuar con determinación, aprender constantemente y aprovechar las oportunidades que el dinero ofrece. Y antes de despedirnos, quiero aprovechar este momento para invitarte a suscribirte a nuestro canal Lecturas de Riquezas. Si este contenido te ha inspirado, si sientes que las ideas de Padre Rico, Padre Pobre pueden transformar tu vida, no olvides darle al botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros videos llenos de sabiduría, estrategias y recursos para alcanzar el éxito, la riqueza y el bienestar que todos merecemos. Y claro, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Así, siempre estarás al tanto de todo el contenido que preparamos especialmente para ti. Si crees que alguien más puede beneficiarse de este conocimiento valioso, compártelo. Tal vez hay alguien en tu vida que necesite un pequeño empujón para empezar a aprovechar estas lecciones poderosas para el cambio personal. Compartir este video podría ser el cambio que esa persona necesita para alcanzar sus sueños. Juntos podemos crecer y lograr más. Recuerda, el éxito empieza con pequeños pasos,
Y a veces, un simple clic puede ser el inicio de una gran transformación. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, y por permitirnos acompañarte en tu camino hacia la riqueza, el crecimiento personal y la libertad. Nos vemos en el siguiente video.